Llegó el momento de la entrevista estelar en Habla Caracas. 7 de la mañana, 45 minutos en Habla Caracas. Llegamos a ustedes a través de Radio Fe y Alegría y de radiocomunidad.com. Y recuerden que estamos comenzando nuestra entrevista estelar. El próximo domingo, 16 de mayo del año 2021, se cumplen 51 años de la Asamblea Fundacional de la Federación de Asociaciones de Comunidades Urbanas, FACUR, conocida por sus siglas como FACUR. Ese acontecimiento ocurrió en el año 1971 y la señora Ligia Gervasi, una de las pioneras del movimiento vecinal venezolano, estuvo allí y comparte con nosotros en la mañana de hoy. Querida Ligia, un gran gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igual, Elías, Dios te bendiga. Amén. Ligia, ¿Cómo cuéntanos. estás, Elías? Ayer conversábamos, bueno, siempre muy grato conversar con tus hijos, que son gente muy querida, que son nuestros hermanos de la vida. Y gracias a mi amigo Renzo, pues tenemos esta entrevista contigo vía Zoom, lo cual es extraordinario porque nos queda ese testimonio, Ligia. Ligia, cuéntame, ¿cuáles fueron los acontecimientos previos? ¿Qué pasaba? ¿Cómo era la Caracas de los años 60? Ese momento inicial de las asociaciones que luego da como resultado la fundación en el año 71 de FACUR. Bueno, Elías, parece que el tiempo ha pasado y de verdad lo sentimos porque han cambiado muchas cosas, sí. Pero en esa época, recuerda, no te puedes recordar porque tú eras muy niño, a lo mejor, pero estudias mucho y sabes que esos acontecimientos, recién caída la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, un grupo de ciudadanos que ya nos estábamos formando para cuando llegara la democracia, nos damos cuenta que, como era lógico, caída la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, un dictador militar, la sociedad estaba como en busca de fortalecer la democracia. Surgen de nuevo los partidos políticos en el área de la sociedad venezolana y sobre todo los partidos que se habían mantenido muy fuertes durante la clandestinidad, entre ellos el Partido Acción Democrática y el Partido Comunista, y otros que surgían, los socialcristianos, los de centro, los de derecha, gente en busca de lo mejor para el país. Y un grupo de ciudadanos empezamos a reunirnos y decimos, ¿dónde está esta sociedad que también, que no pertenece a los partidos políticos, que no ha tenido, son muchos años de restricciones de dictadura militar para aportar a la democracia, es decir, fortalecerla? Y así surge la idea de que comencemos a opinar, a participar en las cosas que estaban sucediendo en ese país recién llegado nuevamente a tener oxígeno, a poder hablar, a poderse manifestar. Que, perdona que haga hincapié tanto, que dentro de las dictaduras militares o socialistas, la voz del ciudadano es lo primero y el objetivo de eso, para acallar las voces de lo que piensa realmente la población. Y ahí surge la idea de empezar a opinar, a ver nuestra visión de las cosas que estaban pasando en Venezuela. ¿Dónde nos vamos? ¿Dónde pensamos que era la primera escalón que debíamos subir? Eran los consejos municipales. Recuérdate que para esa época no había las alcaldías, sino sí, los consejos municipales. Y eran la primer escalón para llegar al ciudadano, porque supuestamente en los consejos, no en las alcaldías, sino en los consejos municipales, estaba la representación más cercana al ciudadano. Y así empezamos a tratar de participar en ellos, de que se nos oyera. Y empezamos por
lo que más querido para nosotros, y así también lo dicen en la declaración de principio de la Federación, la naturaleza, el tema ambiental del país. Así me empezamos a luchar, primero por los árboles, por los parques, por la Sierra de Coro, porque no se construyera en los límites de las playas, una serie de cosas que para positiva. Claro, al comienzo recibimos un rechazo porque era hasta lógico. Hasta ese momento eran los partidos políticos solamente los que se expresaban y nos vieron con cierto temor. Cuando empiezan las primeros, recuérdate, las asociaciones de vecinos, así nace la urbanización La Floresta. Nosotros llevamos nuestra experiencia a muchos sitios de la ciudad de Caracas, porque este movimiento comienza a ser visible en el área metropolitana de Caracas. Y así nos vamos extendiendo. Se interesan otras organizaciones, otras urbanizaciones, y nosotros, el grupo de los pioneros, a explicar cuál era la idea de nosotros. Ya formados y enterados, muchas de estas organizaciones nos empezamos a reunir en las casas, en los parques, no solo a reunirnos y hablar, sino actuar. El caso, por ejemplo, de La Floresta, una zona que había quedado desocupada, donde habían pasado los rieles del antiguo ferrocarril de Caracas, que iba desde las Adjuntas hasta Petare, habían quedado abandonados. Y cuando vimos que había un intento de invasión, porque también recuérdate que después de la caída del Marcos Pérez Jiménez, hubo un plan de emergencia. Y ese plan de emergencia llevó al gobierno de ese momento a entregarle materiales a personas que no tenían hogar para que se establecieran. Y empezaron las invasiones a los parques, a construir casas de tabla, de lo que consiguieran, el material que le daba el gobierno, en zonas que podían ser áreas muy prioritarias para la ciudad. Y así nosotros empezamos por hacer un parque. Y los vecinos salían de su trabajo, salían de sus quehaceres, las amas de casa, y nos íbamos todos los días en conjunto, cantando una simple canción que a lo mejor te hace reír ahorita, que era la que nos habían enseñado en el colegio de niños, que decía: al árbol debemos solícito amor, jamás olvidemos que es obra de Dios. Y bajo ese lema íbamos sembrando arte. Y gracias a eso hoy tenemos uno de los parques más visitados de la ciudad de Caracas. Esta voz se regó hacia la provincia y empezaron a preguntarnos qué era lo que estábamos haciendo. Vete al contexto de 51 años atrás, que no había esta facilidad de las redes sociales, sino un precario servicio de CanTV. Y con todo eso, con el sistema de boca a boca y el amor por Venezuela, nos hicimos sentir en muchas partes ya de Venezuela. Y cuando ya éramos una organización más o menos formada de asociaciones de vecinos, nos llega la idea de hacer la Federación de Comunidades Urbanas, FACUT. ¿Por qué? Porque ya estábamos tan extendidos que teníamos que tener una organización más grande. Siempre con el lema que nosotros no íbamos a cometer el error de empezar porque estábamos a pensar por los demás. Porque cada ciudad, cada pueblo, cada región era diferente al área metropolitana de Caracas. Claro. Y que nosotros le íbamos a dar las herramientas para que ellos pudieran trabajar, pero para que ellos pudieran trabajar en una manera independiente, que no fuéramos nosotros desde Caracas
que le dijéramos qué tenían que hacer. Le dábamos las herramientas de trabajo, le decíamos, pero ellos tenían su propia voz y sus propias decisiones. Y así, por eso es que nace la federación. Al comienzo con tropiezo, como es lógico, porque mucha gente creíamos que veníamos de grupos religiosos o que éramos una secta, una serie de cosas, pero al tiempo fuimos aclarando que nuestra intención era fortalecer la democracia. Y gracias a Dios para esa época, muchos de los partidos políticos y el propio gobierno empezó a entender que eso era la misión nuestra y a terminar ese resquemor. Ahí reclutamos, y tú no puedes escapar de esa historia, aunque sean 51 años, empiezan hasta los scouts a interesarse, y ahí conozco yo al célebre Elías Santana. Y los reclutamos. Luego, bajo el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, se nos otorga más presencia y nos ceden una casa en Los Palos Grandes que había sido expropiada para que pasara la Cota 1000. Y ahí FACUR empieza a tener presencia física y a reunirnos con los jóvenes. En esa casa nace las ideas de Elías Santana y de su grupo de muchachos, como le decía yo, la idea de la escuela de vecinos, que compartieron mucho tiempo ese sótano con un fantasma célebre que había en la casa, que es la parte jocosa. Esa es parte de la historia, Elías. Ligia, cuéntanos voy a abrir un paréntesis porque hoy por hoy es característico que uno vaya a una comunidad y haya una asociación de vecinos, un condominio, una sociedad de padres o un consejo comunal, y 7 de cada 10 de las personas que estén en la reunión o que estén en roles de vocería, de representación, son mujeres. ¿Cómo era la Venezuela de comienzos de los años 60? Ni siquiera me voy a referir a la fundación de FACUR, porque es que me parece muy importante que tú entras en el movimiento de asociaciones de vecinos ya formal, institucionalmente, en el año 1961, cuando sí, es el hecho fundacional de tu asociación de vecinos, de la que has sido presidenta y eres un motor fundamental en todo momento, que es la Floresta, Ruflo. Ligia, tú para ese momento eras ya una esposa, una madre de varios muchachos y tenías un marido, un esposo muy comprometido no solamente en su actividad profesional, sino también con sus inquietudes, con sus actividades políticas que lo llevaron incluso a estar preso. Tú viviste lo que es tener un marido preso durante una dictadura y ser perseguidos y ser allanados. Eso no olvidemos que eso también marca a una luchadora por la democracia como Ligia Gervasi. Pero Ligia, ¿qué reacción había en los vecinos? Y perdón que te pregunte algo personal en tu esposo, porque comienzas a tener un rol protagónico, a declarar en los medios de comunicación, ya vengo, voy a una reunión, me vienen a buscar, salgo con otras personas. Cuéntanos cómo fue ese momento de presencia de activismo femenino. Bueno, Elía, yo en mi caso personal estuve casada con un hombre maravilloso que todo lo contrario, me animó porque él venía de la cárcel, del sufrimiento de lo que es la separación con los hijos. Su segundo hijo lo conoció cuando salía de la cárcel y ya tenía 3 años, porque cuando la dictadura se lo lleva preso, yo quedo embarazada del segundo de mis hijos. Y todo eso da una experiencia de que Venezuela, él me decía, no importa, tienes que ir, lleva tu mensaje, lo que tú quieras, para que en Venezuela más nunca una familia tenga que vivir el horror de lo que nosotros vivimos. Y así yo me vi con la libertad de agarrar mis muchachitos, como tú dices. Yo tengo fotos increíbles por ejemplo, cuando tú me acompañaste allá cerca de Guarena, al Araguaney, a ayudarlos en su lucha, y pegado a mi falda
estaba María Gabriela, mi hija, con su tetero puesto, porque yo me los llevaba ya equipados para que no separarme de ellos. Entonces, bueno, las mujeres vieron quizás en ese ejemplo y se empezaron a animar y a dar su tiempo, que en vez de estar en cosas frívolas, lo podían dedicar a su comunidad. Yo fui una más de esas mujeres, pero les tengo que hacer un reconocimiento a todas que dieron la lucha por su país y que son esos héroes anónimos, que la única recompensa que querían era ver un mejor país. Entonces, bueno, se fueron incorporando y muchos hombres a respaldarnos y ver que nosotros estábamos haciendo algo útil. Y de hecho, me recordé mucho de estas cosas en estos días, porque en una locución en cadena del presidente actual, él dijo, refiriéndose a uno de sus ministros, ¿se recuerdan cuando nosotros dimos la lucha por el aeropuerto de La Carlota, hicimos una cadena y logramos? Me sorprendió porque eso fue un acto y tú estuviste presente como un jovencito en esos actos. Y no sé por qué, bueno, me encantó que por lo menos no dijo una cosa que era verdad, porque ahí no actuó ningún partido político ni ningún líder. Sí, había líderes y sí, había partidos políticos, pero no representando a sus organizaciones, sino al ciudadano. Qué hermoso fue ver que un militar se conmoviera ante un joven y una niña con un ramo de margaritas en la mano. Sí. En son de paz en el aeropuerto y no nos enseñaran las armas. Qué hermoso fue. Y esa es una de mis preocupaciones, Elías, que tantos años que han pasado, se ha ido, nos han borrado la verdadera historia o han pretendido que la borremos. Por eso es tan importante un comunicador como tú. Te veo también ahora en micondominio.com por televisión y me encanta. Guarden esos recuerdos, tengan ese archivo. Claro. Que no siempre fue así y que esa es la verdadera Venezuela. Porque entre las redes, los mensajes equivocados que constantemente se oyen y estas cosas, se borra la verdadera historia. Y no es justo, porque hay un venezolano que todavía en su corazón se conmueve cuando viene, por ejemplo, hablo por mi urbanización y ve pasar las guacamayas, los loros, los pájaros, porque todavía conservamos nuestros árboles y se conmueve ante eso. No obstante que le han querido borrar la historia de la cabeza. Por eso ustedes, los que están todavía activos y mandan los mensajes todos los días, refuercen que hay una Venezuela que no es esta. Ahorita estamos viviendo una pandemia terrible, el mundo está todo, hasta la naturaleza está dando señales y es importante que fortalecemos, que haya la fortaleza de espíritu para que ese mensaje que quisimos dar y fundar hace 51 años permanezca. Ligia, ese día, ¿qué recuerdas del momento fundacional de FACUR, del 16 de mayo del año 1971? ¿Dónde fue? ¿Quiénes estaban? ¿El documento? ¿Cómo fue el proceso? ¿La agenda? Los recuerdos que tengas de ese momento. Bueno, Elías, primero, la primera reunión de ya tener pues todas las herramientas en la mano y sentarnos a discutir el documento, los estatutos de la federación, que si los lees están todavía, es como si los hubieras escrito hoy. Sí. Lo hicimos en un terreno que tenía el INOS, o sea, Hidrocapital para esa época en Macaracuay. Ahí nos reunimos pioneros como
no me gusta nombrarlos porque se quedan algunos, pero había un Giuseppe Domingo de Colinas de Bellomonte, Cecilia Blon Campo Alegre. De Campo Alegre, la gente de la Pura Jiménez y otros dirigentes de la California. Bueno, mira, son tantos nombres, Elías, Erika Sosa, sí, de señor, Los Chorros, bueno, Elina Ganma, del sureste de la ciudad, Carmen Alicia Bullón, bueno, Elías, Dilia Galamini, de Piedra Azul, tantos que estábamos ahí, y ustedes, y empezamos a decir, ahora ya tenemos una herramienta mayor, ya no se quedó en la carpintería de arreglar solamente silla, ahora podemos hacer un juego de mesa completo. Ligia, ese documento inicial, ¿tú recuerdas quiénes estuvieron en la redacción? Yo, con motivo de esta conversación contigo, estuve revisando algunos papeles y en ese documento se le reclamaba al Congreso de la República el que tenía una mora, una deuda con la sociedad venezolana, porque en la Constitución aprobada en el 61 se decía que a la vuelta de un año tendríamos un régimen municipal. Y en el año 71, 10 años después, ustedes con toda razón reclamaban que todavía no había un régimen municipal en Venezuela. También ustedes hablaban de la necesidad de que los partidos... Del voto uninominal y secreto. Sí, representasen mucho más a los ciudadanos, el voto personalizado. Ustedes proponían que se separaran las elecciones. O sea, buena parte de la agenda política posterior de los partidos fue planteada en el año 71 por un grupo de personas que sin militancia partidista estaban en las comunidades y tenían como que un claro diagnóstico y un récipe. Decían, lo que hay que hacer es esto: régimen municipal, participación ciudadana, elecciones directas. Cuéntanos, Ligia, ese documento, ¿quiénes lo hacen? ¿Qué recuerdas de él? Bueno, Elías, ahí empezamos a incorporar no solo las mujeres, que entre ellas había muchas profesionales, abogadas, ingenieros, sociólogos, sino que entusiasmamos a los hombres que desde el inicio nos habían acompañado. Pero vengan acá, siéntense a trabajar con nosotros, y ahí surge un montón de ideas que se llevan en ese documento. De hecho, después la formación ya de la federación, ya formal, dado ya el documento terminado, lo celebramos en el Colegio de Ingenieros, porque nos da la oportunidad un gran venezolano que era viceministro de Transporte y Comunicaciones, que era Enrique Samaniego. Sí. Y entonces ahí hacemos el acto formal de la consolidación de FACUR, de la federación. Porque Enrique Samaniego es el que coordina todas estas cosas. Ahí estuvo presente Chepino, ahí Gervasi, ahí estuvo, ya habíamos incorporado a Juan Vicente Manzano, que en ese momento nos representaba en la floresta, porque habíamos lo habíamos elegido para ese momento como presidente, porque ya recuérdate que las asociaciones de vecinos nacen antes, y ya teníamos unos estatutos que cada 2 años o cada año había que cambiar a la junta directiva de la asociación de vecinos. Y en ese momento le tocaba a Manzano. Y entonces, bueno, ahí nos consolidamos ya como movimiento vecinal. Y de ahí partimos a que ya la federación formada, empezamos a pedir citas en el Congreso. Ahí nos ayudó muchísimas personas,
a facilitarnos, tanto diputados como senadores, entre ellos te puedo nombrar a Luis Esteban Rey, a Ángel Zambrano, que el chamo ya también se estaba incorporando en las cosas. Bueno, ahorita realmente el tiempo me ha borrado muchísimos nombres, porque voy a decir una infidencia, que como seré de valiente, que soy la única mujer en Venezuela que se atreve a decir su edad por un canal. Yo ya cumplí, Elías, 87 años. Sí, y bueno, la memoria se va borrando, pero la tengo escrita. Entonces, la emoción misma hace que uno se olvide de algunos detalles. Pero así empezamos a luchar, claro, a hablar. Nos recibió el presidente Carlos Andrés Pérez y le hablamos del célebre voto uninominal y secreto para elegir a los concejales, a los diputados, a tener una ley del régimen municipal, que tú nos acompañaste también en esa lucha, y así el presidente Pérez decreta un gran congreso vecinal en las torres del Parque Central. Y entonces allí nos anuncia la ley que nos da las garantías legales como organizaciones vecinales y la de FACUR para poder actuar, porque recuérdate que nosotros éramos simplemente agrupaciones, pero no teníamos una ley del régimen municipal, y así nace la ley del régimen municipal que nos diera esa fortaleza legal para actuar. Y bueno, son tantos acontecimientos que se vienen. Luego viene la célebre lucha que da FACUR por las áreas en estudio, que ahí sí nos acompañaron muchos dirigentes políticos que no pensaron en pedirle permiso a sus partidos políticos para respaldar a los vecinos. Y así veíamos una Argelia Laya del Partido Comunista, a un militante de Acción Democrática, a uno de COPEI, a otro, recogiendo como cualquier ciudadano firmas para preservar las áreas en estudio de la ciudad de Caracas, y a la vez los dirigentes vecinales que ya estaban agrupados en FACUR a pelear por la Sierra de Coro, por el Parque Henri Pittier, por el Ávila, hacer opiniones para que no se empezara a construir sobre nuestro amado y querido Cerro Ávila, o Guaraíra Repano, como le quieren decir, y a lo mejor se les ocurre volverle a cambiar el nombre, pero es el mismo, ese pulmón vegetal, a luchar porque ese aeropuerto que estaba en la ciudad de Caracas, no era que luchaban contra ese aeropuerto, porque Caracas necesita en un momento de tragedia, y lo vimos en el terremoto célebre de Caracas que hubo, el aeropuerto, pedíamos que se pudiera preservar la pista, pero que no, que lo demás fuera parque. De hecho, Ligia, el célebre arquitecto Fruto Viva nos hizo un plano maravilloso para unir el Parque del Este con la base que luego se decretó base aérea de la Carlota, y que ahora pues no se llevó a cabo, pues, pero son tantos recuerdos, Elías, que se me vienen a la cabeza. Ligia, claro, y nosotros agradecidísimos por estos minutos que nos has concedido, y que gracias a la amabilidad de Tibairi Altuve, productora y conductora del programa micondominio.com en la radio, hemos tenido para dedicarlos a estos recuerdos. Ligia, ese fue un momento histórico en la sociedad venezolana. Yo creo que el país tiene que informarse más y valorar mucho más lo que ustedes hicieron, la agenda política que pusieron sobre la mesa. Y quiero decirte que bueno que estás junto a tu hijo Renzo, porque seguramente él va a ser mi apoyo para todo esto. Que nos debemos, Ligia, una serie de conversaciones, grabar videos, audios, hacer una lista de quienes merecen un reconocimiento, irlos a buscar, los que ya hayan fallecido, comunicarnos con sus
con sus familiares Elías, y que se sepa. Elías, es muy buena tu idea, no por mí, sino por mucha gente que dedicó el tiempo Sí. que yo le dediqué, y que eso tiene que quedar. Esa es una de mis preocupaciones, que esto quede escrito o evidenciado nuevamente con todas estas tecnologías que hay. Sí. Sobre todo, dedicárselo a las universidades, Sí. para que haya una cátedra donde se hable de estas cosas, dedicada al esfuerzo de tanta gente. Porque, ¿sabes, Elías? Una de mis preocupaciones son que estos alcaldes que llegaron a ser alcaldes, que a través de la lucha de que dieron otros en otros años, tienen una ignorancia total sobre todas estas cosas que estamos hablando, y creen que ellos están descubriendo la pólvora. Ligia. Y entonces, pero una pólvora que viene mojada y echada a perder, no es legítima. Ligia, entonces, nos debemos despedir en la mañana de hoy. Vamos a continuar conversando y afortunadamente, como dices tú, con las nuevas tecnologías vamos a dejar este testimonio de las conversaciones, y solamente le voy a poner un poquito de aire, voy a soplar esa candela que tú encendiste. Acabo de ver cómo se está creando un nuevo partido político en Chacao, justamente, que se llama La Fuerza Vecinal, y quiero decirte que en el año 88, 89, cuando hicimos la campaña frente al aeropuerto La Carlota, nuestras banderas, quizás tú lo recuerdes, porque me tocó a mí pedirte autorización a ti como presidenta, y te dije, Ligia, ¿qué te parece si le ponemos un lema a FACUR? Y FACUR, 2 puntos, la fuerza vecinal. Y yo tengo en mi casa una de esas banderolas que las cargábamos cuando íbamos a lo del rescate de las cuevas, las poníamos en los carros. Por eso hay que recuperar esta historia. Ligia, y por tu intermedio, un saludo a todos tus hijos, a Renzo, a José Ignacio, a mi querida María Gabriela. Y Ligia, seguimos conversando. Un besote. Gracias. Un beso y que Dios te bendiga, Elías. Amén, amén, Ligia. Qué linda.